Las portátiles desarrolladas durante los 90 no se caracterizaron por incluir grandes mejoras gráficas. En su lugar, se centraron en la incorporación de nuevas funciones. También se hicieron versiones portátiles de las consolas ya existentes. En cualquier caso, la triunfadora fue la misma de la pasada generación. Turbo Express, conocida en Japón como PC Engine GT, fue la apuesta de NEC en el mercado portátil. Fue realizada en 1990 en Japón. Poco después se lanzó en Estados Unidos a un elevado precio, $350, que se redujo a $250 dadas sus escasas ventas. Su diseño se parecía bastante al de la portátil de Nintendo. La distribución de los botones era casi idéntica y permitía controlar el brillo y el volumen. Era literalmente una TurboGrafx portátil, ya que los juegos que empleaba eran las tarjetas HuCards. Fue la portátil más avanzada de su tiempo. Superaba en muchos aspectos a Game Boy, aunque lo más evidente era que se veía en color. Tenía un periférico llamado TV Turner, que permitía ver la televisión en la portátil, y gracias al accesorio TurboLink, dos personas podían unir sus consolas para jugar en modo cooperativo. A pesar de ser superior a sus rivales, tenía una serie de defectos. El más importante era que frecuentemente la pantalla LCD tenía píxeles muertos, impidiendo la correcta visualización de los juegos. El sonido muchas veces se escuchaba mal, y las letras, diseñadas para ser vistas en una pantalla grande, eran en ocasiones ilegibles en la pequeña pantalla de la consola. Junto a esto, la portátil no tenía memoria suficiente para guardar las partidas de muchos juegos y sus pilas solo duraban 6 horas. Definitivamente, la consola fue un fracaso. Hoy en día, es difícil de encontrar. Sega Nomad era una versión portátil de Mega Drive. Al igual que Turbo Express, empleaba los juegos de la consola doméstica. Fue desarrollada bajo el nombre Proyecto Venus. Por aquel entonces, Sega tenía la costumbre de emplear nombres de planetas para sus consolas. Se lanzó en Japón en octubre de 1995, poco después en Estados Unidos. Oficialmente, nunca llegó a territorio europeo. Tenía una pantalla LCD en color de 3,25 pulgadas y necesitaba 6 pilas para jugar durante 2 escasas horas. Disponía de un cable que permitía conectar la consola a un televisor para ver los juegos a gran tamaño. Este accesorio tenía otra función. Gracias a él, 2 personas podían jugar con una sola consola. Uno de los jugadores controlaba la cruz direccional y veía el juego en la pantalla portátil, mientras el otro controlaba los botones y veía el juego a través del televisor. En realidad, Sega Nomad era un rediseño de Sega Megajet, una Mega Drive portátil que se alquilaba en los aviones japoneses para entretenerse durante el viaje. Sega Nomad no tuvo mucho éxito, vendió 934.000 unidades. SNK desarrolló a finales de 1998 su primera consola portátil, Neo Geo Pocket, que solo se vendió en Japón. Se veía en blanco y negro y tenía una CPU de 16 bits. En su escaso catálogo encontramos juegos como King of Fighters R1, Pocket Tennis y Samurai Shodown. El poco éxito de la consola provocó que poco después, el 16 de marzo de 1999, se lanzara una versión en color llamada Neo Geo Pocket Color. En Estados Unidos se vendió unos meses más tarde exclusivamente a través de internet y no llegó a distribuirse en muchos países de Europa. Se vendió en 6 colores diferentes y algunos de sus juegos son Sonic Pocket Adventure, Fatal Fury y Busamut Pocket. Las 2 pilas que utilizaba permitían jugar durante 40 horas y contaba con un estupendo stick analógico. A pesar de ser una buena consola, el inminente lanzamiento de Game Boy Advance hizo que no alcanzara el éxito. 7 años después del lanzamiento de Game Boy, en 1996, Nintendo creó un nuevo modelo más reducido al que llamaron Game Boy Pocket. Esta versión, además de ser más pequeña, solo necesitaba 2 pilas para funcionar en lugar de 4, que permitían jugar durante 10 horas. El orificio para introducir el cable Game-Link era más pequeño, por lo que necesitaba un adaptador y la pantalla dejó de ser verde para verse realmente en blanco y negro. Esta consola se vendió en múltiples colores. Como curiosidad, el primer modelo, que era de color plateado, no tenía la luz roja que indicaba el nivel de la batería, pero tras las quejas de los usuarios, Nintendo decidió incorporarla. Un año más tarde se lanzó en Japón Game Boy Light, idéntica a su predecesora pero con una pantalla retroiluminada y una mayor autonomía, llegando a poder jugar durante 20 horas con la luz apagada y 12 con la pantalla encendida. El resto del mundo no vería una Game Boy iluminada hasta el lanzamiento de Game Boy
Boy Advance SP. Finalmente, en noviembre de 1998 se puso a la venta Game Boy Color, que como su nombre indica, permitía ver los juegos en color, pero sus mejoras no se limitaban a eso, además tenía el doble de velocidad de procesamiento y un puerto de infrarrojos que permitía a dos consolas comunicarse. Dicho sistema fue empleado en juegos como Pokémon. Este modelo de la portátil de Nintendo era completamente compatible con los juegos de sus anteriores versiones. A pesar de haber sido mejorada en diferentes aspectos, la consola mantuvo durante más de 10 años un nivel gráfico de 8 bits, algo que no impidió que siguiera siendo la portátil más vendida. En septiembre de 1997, Tiger Electronics lanzó al mercado una combinación de PDA y consola portátil, la Gamecom. Esta consola de 8 bits contaba con una pantalla táctil y un stylus. Esta cualidad era utilizada para desplazarse por los menús y diversas funciones de los juegos. Además servía para escribir números de teléfono, direcciones y enviar correos electrónicos, ya que contaba con un módem que le permitía conectarse a internet. Dadas las limitaciones técnicas, solo se podían ver textos. La consola tenía 2 ranuras para introducir juegos. En su posterior versión fue eliminada una de ellas. Estaba orientada a un público adulto. Se realizaron 20 títulos, entre ellos se encuentran Duke Nukem 3D, Monopoly y Frogger. En un intento de mejorar las ventas, realizaron una versión más pequeña llamada Gamecom Pocket Pro, con una ranura menos e iluminación. Aunque la introducción de una pantalla táctil era una gran innovación, la realidad es que no tenía una gran precisión a la hora de pulsar pequeños botones y la falta de iluminación del primer modelo la hacía difícil de ver. Su éxito fue prácticamente nulo. WonderSwan es una consola portátil de 16 bits en blanco y negro, desarrollada por las compañías Bandai y Koto. Esta última fue fundada por Gunpei Yokoi, tras abandonar Nintendo. Se lanzó en 1999 en Japón y nunca llegó al resto del mundo, ya que fue creada exclusivamente para el mercado nipón. Su intención era competir con Neo Geo Pocket y Game Boy, diseñada al igual que WonderSwan por Gunpei 10 años atrás. WonderSwan tenía la propiedad de poder jugar con la consola en vertical y horizontal, y contaba con un buen número de accesorios, además de los típicos auriculares y el cable LIN para unir dos consolas. Las pilas podían ser reemplazadas por una batería recargable. Otro periférico era el puerto de infrarrojos, que permitía intercambiar datos con las otras WonderSwan. También, con un cartucho especial, se podía navegar por internet y enviar emails. Quizás el periférico más curioso fue Wonderborg, un robot que se controlaba y programaba a través de la portátil o bien mediante un ordenador con puerto de infrarrojos. Contó con más accesorios como una luz y diversas carcasas. El 30 de diciembre del año 2000 se lanzó un nuevo modelo, WonderSwan Color, que contó con un gran éxito gracias a que Bandai tenía un acuerdo con Square para lanzar los clásicos Final Fantasy de Famicom con gráficos mejorados en esta nueva portátil. Muchos de sus juegos eran compatibles con su antecesora. Finalmente, en noviembre de 2002, se puso a la venta Swan Crystal, con una pantalla que permitía disfrutar los juegos con una mayor calidad de imagen. Era compatible con todos los juegos de sus anteriores versiones. Se vendió en 4 colores y con 2 pilas se podía jugar durante 15 horas. Su éxito fue inferior al de WonderSwan Color. Este conjunto de portátiles cuentan con una enorme colección de juegos sobre anime como Naruto, Gundam o Evangelion. Pocket Station era una mini consola creada por Sony como periférico para la PlayStation. Se lanzó el 23 de diciembre de 1998 en Japón y nunca llegaría al resto del mundo. Tenía una pequeña pantalla LCD, reloj, audio y un puerto infrarrojo. También podía ser utilizada como tarjeta de memoria de PlayStation. No existían juegos para ella. Ciertos juegos de PlayStation le aportaban funciones al conectar el dispositivo a la consola. Por ejemplo, podrías meter la información de un personaje de un RPG en la portátil y entrenarlo para subir de nivel en cualquier lugar. Posteriormente, se conectaba de nuevo a PlayStation y se enviaba la información al juego. Automáticamente, el personaje recibía las mejoras conseguidas en la portátil. Este periférico se lanzó al mismo tiempo que Visual Memory de la consola Dreamcast, de similares prestaciones.